hermanos, si pueden poner de pie, vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor, por la gran oportunidad, Padre, de que estamos aquí, Padre, de que podemos estar aquí, Señor, y que nos hizo otro día más de vida, Padre. Te entregamos esta alabanza, Señor, esta adoración, Señor, solo a ti. En nombre de mi Cristo Jesús. Amén.
monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tambor de fuerte, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumpas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumpas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tambor de fuerte, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Bueno, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente por su infinita misericordia y amor ha sido posible que por eso nosotros estemos aquí hoy gozándonos y esperando su palabra. Tome asiento, mi hermano. Dios les bendiga. Buenos días, pues. En este tiempo que vivimos cada uno de nosotros, ya lo decía Rafa en la mañana en su enseñanza, cada quien vive las situaciones que son necesarias pasar. Algunas difícil, algunas quizá fácil,
o no tan difíciles, pero cada una de nosotros que andamos y transitamos por este mundo, tenemos luchas, situaciones, pero cada una de ellas Dios nos va a sacar. Cuando son adversidades, igual también cuando es gozo y placer, alegría, Él está con nosotros. Sin embargo, cuando yo salgo de mi casa a trabajar, ¿verdad? A ver pacientes, a buscar personas, he notado que conforme han pasado el tiempo y los años, las fuerzas ya no son las mismas. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Antes me podía subir a la sierra, a un cerro quizás sin tanta dificultad. Ahora ya es cada vez más difícil. Sin embargo, el ánimo que pone Dios en mi corazón para poder ir a esos lugares es lo que me impulsa. Y aún con todo eso, cada vez que salimos de nuestra casa, cada uno de nosotros a hacer las diferentes cosas, actividades, generalmente trabajo, pues le echamos los kilos, ¿verdad? Hacemos cosas buenas, hacemos cosas para Dios, trabajamos para nuestra familia. Pero al final del día necesitamos regresar a ese hogar, a esa casa. No solamente para ver a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la gente que nos ama, sino también para descansar. Muchas veces necesitamos, no muchas veces, necesitamos descansar. Necesitamos poner una pausa en nuestra vida y pensar qué es lo que estamos haciendo en referencia a la vida que Dios nos ha dado y que nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Debemos entender que nuestros pies caminan y transitan por una vida difícil. A veces hemos ido descalzos, a veces hemos traído tenis o zapatos cómodos, a veces hemos tenido grietas o tenemos heridas en los pies. A veces ya nos quisiéramos quitar las calcetas y los zapatos porque hace mucho calor. Yo recuerdo que cuando mi papá llegaba del trabajo, una de las cosas que nos pedía era, me decía: hijo, quítame las botas, porque él usaba botín y a veces era difícil sacarlo, ¿verdad? De por sí meterlo para sacarlo. Y extendía sus pies, se quitaba las calcetas y descansaba. Y se ponía en lo frío del piso y caminaba un poco más para cambiarse por ropa más cómoda. Y lo que yo pensaba el día de ayer es que mi papá sentía alivio, no solamente de haber llegado a la casa, sino también de empezar a descansar esos pies que habían caminado por los caminos en los que él andaba. Y es el día de hoy lo que vengo a comentar, lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos lave los pies día con día, porque día con día atravesamos situaciones y adversidades. Y no todas son malas. Dice la palabra de Dios que para aquel que cree y que ama, todas las cosas son para bien. Sin embargo, muchas veces necesitamos tener ese respiro con el Señor. Permitir que el Señor, con la magnificencia que Él tiene, el Señor que es Dios Todopoderoso, que a través de su Hijo Jesucristo lavó los pies de los apóstoles, necesitamos permitir que Él también lo haga en nuestra vida. Si usted me gusta acompañar en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 1. Este capítulo es un capítulo que deja mucha enseñanza, precisamente porque es la enseñanza que Dios, que Cristo a través de su palabra, y no solamente a través de su palabra, sino de sus acciones, vino a implementar en el corazón de los discípulos y de la gente que alrededor estaba. Porque usted seguramente recuerda que alrededor de Cristo había muchas personas que lo seguían de corazón, otras que al principio lo seguían y después, conforme sus corazones se fueron enfriando, lo abandonaron. Hay otros que, usted lo sabe, lo perseguían para matarlo.
Y aún dentro de toda esa tribulación de situaciones y problemas, Él continuaba enseñando con su amor. Sabía que era perseguido, sabía que era odiado, sabía que no encajaba en una cultura de señalamiento, de orden, de castigo. Sin embargo, Él vino a implementar precisamente lo que nosotros todos los días debemos anhelar en nuestro corazón. Y en el capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasaste de este mundo terrenal al mundo glorioso de nuestro Dios, al mundo del Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso es lo que viene a decirte Dios en esta mañana. Desde que antes de que tú nacieras, Dios ya te había amado y tenía un plan perfecto para ti. A veces, por las circunstancias de la vida, por no conocer de nuestro Dios, pues nosotros hemos agarrado nuestro propio camino, nuestra propia circunstancia. Sin embargo, aún con todo eso, la palabra de Dios dice que nos amó desde un principio y hasta el fin. Y en el capítulo 3, Jesucristo tomó fuerzas para hacer la acción, no solamente de entregar su alma, su espíritu y su carne. Tomó fuerzas porque estaba impulsado por el amor que Dios, su Padre, había puesto en él. En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús sabía que Él tenía el poder, la autoridad, el amor, la gracia, la misericordia y todo lo bueno que Dios había puesto en sus manos. Cuando nosotros entendemos que el poder de Dios, que la sabiduría de nuestro Señor, que su inteligencia, su misericordia está con nosotros, no podemos tener miedo ni desconfianza de nada. Jesús estaba tan certero de lo que Dios había puesto en su mano, que fue lo que lo impulsó a continuar adelante con la misión que Dios, su Padre, le había establecido. Además, no solamente Dios le había dado todas las cosas en la mano, sino que Él sabía de dónde provenía y a dónde iba a regresar. ¿Sabe que esta es una etapa, una vida transitoria? Seguramente ya lo he escuchado muchas veces, pero a veces estamos en este mundo pensando que vamos a estar de manera eterna o permanente, o que queremos prolongar nuestra estancia en este lugar para seguir disfrutando de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y eso no es malo. Lo malo es que cuando eso nos roba la atención, nos roba el tiempo, nos quita el enfoque. Es ahí cuando debemos entender que como a Cristo Dios ha puesto todas las cosas en nuestras manos, entendidos de dónde venimos y hacia dónde vamos a llegar, mientras conservemos precisamente todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos. Cuando tú le das algo a tu hijo, platicando con mi esposa, no hay mayor cosa que nos agrade a ella y a mí como padres, que cuando nuestras hijas nos piden alguna cosa que ellas necesiten, otorgársela, tener el dinero para ofrecérselos. A veces una de ellas dice, se asoma por la puerta y dice: taquitos, golosina. Y para nosotros como padres es un placer hacerlo. Cuanto más para nuestro Señor Jesucristo le place darle no taquitos o fritos o golosinas, sino el poder de nuestro Señor. Así es que toda expresión de amor tiene su propósito, y precisamente las cosas que nosotros damos a nuestros hijos, por poner un ejemplo, a nuestras esposas o a nuestros esposos,
son expresiones de amor, son para querer agradar a otros, son para ver que son importantes en nuestra vida y que quisiéramos que nunca se fueran, pero que igual que nosotros lo hicimos con nuestros padres, tendrán que seguir su camino, pero un camino trazado por la palabra de Dios, teniendo la certeza Jesucristo de ese poder que Dios había puesto en sus manos. En el versículo 4 dice ahí: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabe? En los tiempos de Jesús, un manto representaba autoridad, un manto representaba distinción, un manto representaba una diferencia. Y de alguna manera el manto proporcionaba a aquellos que lo tenían, por así decirlo, aunque esa no es la palabra, una cierta categoría. Cuando Jesús se desposó, se quitó su manto, les dio a entender a sus discípulos que Él, al igual que ellos, en ese momento siempre habían tenido una comunión. Ese manto representó que yo me quito todo mi poder y todo lo que soy para entregártelo a ti, a través de una acción que ni siquiera pudiste imaginar, a través de una acción que quizá ni tu padre ni tu madre te pudieron otorgar, a través de hacerme a lo sumo estar a nivel tuyo. Usted posiblemente, ¿verdad?, haya llegado cansado del trabajo y su esposa le arrima un lebrillo, una cubeta con agua y le enjuaga sus pies. ¿Sabe que para lavar los pies, como lo hizo Jesucristo, Él tuvo que bajar de nivel, Él tuvo que agacharse, Él tuvo que doblar su rodilla, Él tuvo que inclinar su cabeza, y no para reverencia hacia los apóstoles, sino como un signo de humildad, un signo que nosotros también debemos de tener cuando realmente somos verdaderos hijos de Dios. Porque con la manera, con este actuar que Jesucristo tuvo con sus apóstoles, Él estaba diciendo: no importa cuán grande soy, no importa cuán poderoso estoy en este momento, no importa toda la autoridad tan grande que tengo, porque yo construí este mundo. Lo que importa es el amor que tengo hacia ti, para poder inclinar mi rostro y doblar mi rodilla y lavarte los pies. Dicen los que saben que cuando a un niño se le llama o se le habla, debe de uno agacharse y ver los ojos del niño, no con la autoridad de arriba hacia abajo, sino precisamente nosotros como adultos descender al nivel que tiene nuestro hijo, para que él sepa que no es la autoridad lo que nos hace ser mayor que ellos. Lo que nos hace ser mayor que ellos es la humildad con la que nosotros los llegamos a tratar. Es una forma de la que el Señor Jesucristo estableció esa enseñanza para cada uno de sus apóstoles. Entonces, en el versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él fue hacia ellos, Él caminó para lavar los pies de cada uno de ellos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo en ese momento hizo un servicio a sus discípulos. Y sabe, así como mi papá, seguramente usted llega del trabajo, y muchos de los que conozco
se quitan los zapatos y los avientan por un lado y por el otro. Lo que quieren es descansar. Lo que quieren es sentir alivio del calor de los zapatos, de que están apretados, de que ya se les hincharon los pies, de que el callo las está lastimando. Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba enseñando en ese momento es que necesitamos hacer una pausa precisamente para descansar. Después de la cena, lavó los pies de los discípulos. Después de haber caminado quién sabe cuántos kilómetros, cuánto tiempo, por muchos años, haber transitado y haber visto todo lo que habían visto, los milagros, los prodigios, ver levantar enfermos, ver morir personas, pero también vieron la tristeza, la amargura, la persecución, el señalamiento, todo aquello por lo que también Jesucristo vino a salvarnos, de lo que vino a salvarnos. Cuando nosotros caminamos, tenemos que descansar. Y cuando lavamos nuestros pies, esos pies han caminado, han estado cansados, han sufrido, están dolidos y agrietados. No solamente porque tenemos que desplazarnos, sino por las situaciones que esta vida tiene. Necesitamos un descanso. No quiere decir que el camino haya terminado. Quiere decir que Dios está dispuesto a lavarte los pies cada vez que tú lo necesites. ¿Y sabe qué? Lo necesitamos todos los días. Sin embargo, en el siguiente versículo, cuando Jesucristo se acercó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, Padre, Maestro, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y de cierto era que Pedro no entendía cómo estaba empezando a magnificarse la presencia de nuestro Cristo para cuando iba a ser sacrificado. Pedro no entendía que esa acción que estaba haciendo Jesús era una acción de suma humildad, y lo puso en entredicho. Señor, tan grande eres tú que te atreves a lavarme los pies. Y en el versículo 8 le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo puede alguien darle una indicación a Jesucristo? ¿Cómo puede atreverse a levantar una palabra en contra de lo que Él está disponiendo? Y muchas veces, y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Muchas ocasiones, nuestro pobre entendimiento, nuestro orgullo y nuestra soberbia, nuestro saber que nosotros podemos salir de las situaciones, nos hacen ser como Pedro. No, Señor, no intervengas porque yo tengo esto bajo control. No, porque mis fuerzas alcanzarán para que yo mismo me lave los pies. Yo mismo me proporcionaré el descanso que necesito. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos un descanso. Porque estamos tan enfrascados en las situaciones que vivimos, en el trabajo, en las situaciones, en nuestro sufrimiento, que queremos atender las situaciones como vengan lo más pronto posible. Vivir la vida como este mundo la vive, deprisa, rápido, sin tomarnos una pausa para saber lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando. Porque si nos tomáramos ese tiempo, de veras, que necesitaríamos pedirle a Jesús que estuviera en nuestros pies más frecuentemente. Si Él mismo pudo otorgar ese servicio a sus discípulos,
y que Pedro en ese momento no entendía, cuanto más nosotros. Cuando Pedro fue advertido por Jesús de que si no lo lavare, no tendría parte con él en el reino, Pedro reaccionó y dijo: no, Señor, no, Señor. En el versículo siguiente le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Cristo le estaba diciendo: si tú no eres capaz de hacer lo que yo hago con todos estos, si tú no eres capaz de permitir que yo intervenga en tu vida para darte descanso, si tú no eres capaz de reconocer que necesitas de mi descanso y de que yo lave tus pies, así como enjugo tus pies, también enjugo tus lágrimas. También te doy descanso, te doy reposo, te doy alivio por todas las cosas que tú no puedes controlar y que no tienes el control, porque el control lo tengo yo. Y cuando nos enfrascamos en la situación que sea, nos duele, nos lastima y queremos salir pronto de ella. Pero no siempre la cosa es salir pronto. Es vivir la situación de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y que al final de cuentas y al final del día tendremos ese descanso que necesitamos. Pero solo si nos atrevemos a ser como Él, de permitir que nos traiga ese descanso que necesitamos. Si tú no aprendes lo que tu maestro te enseña y prefieres hacer las cosas como tú crees que es mejor, Cristo le decía a Pedro, que era la piedra de su iglesia: entonces no eres mi discípulo en realidad, no me sigues. No importa que hayas pasado tanto tiempo conmigo, ni que hayas vivido conmigo tantas cosas, ni que hayas hecho mucho, porque aún no tienes una transformación completa que yo necesito que tengas para que seas capaz, al igual que yo, de lavar los pies de otros. No eres capaz de dejar lo tuyo por lo de otros. Y eso es lo que Jesús nos viene a decir hoy. Y te lo voy a presentar en el siguiente versículo. Cuando Pedro le dijo a Simón en el versículo 9: Señor, no solo mis pies lava, sino también las manos y mi cabeza, Señor. Jesucristo le dijo: no es necesario, hijo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo lo demás está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? A que ellos como discípulos y aquellos también que habían aceptado el evangelio de paz, de gozo, el evangelio de Jesucristo, estaban limpios, ya estaban aceptados por el Señor, ya conocían de su palabra y muchos transformaron su corazón, ya estaban limpios. Pero ¿por qué Jesucristo les dice no hay que lavarse todo, solamente los pies? ¿Sabe por qué? Porque los pies representan el transitar de cada uno de nosotros en la vida que vivimos. Eso representa lavarse todos los días los pies, porque tenemos el conocimiento de Dios en nuestro corazón, sabemos de su palabra, entendemos lo que es, pero aún con todo eso, Él conoce que necesitamos lavarnos los pies con Él todos los días. Por eso Jesucristo le dice a Pedro: no es necesario que te laves todo, sino lava el transitar de tu día, en cada día que tú vives. Lava las circunstancias, lava las situaciones, las peleas, las contiendas, lávalas, porque al final de cuentas tú tienes que seguir caminando y tus pies se pueden lastimar y tus pies se pueden tropezar y te pueden ellos mismos hacer caer. Pero al final del día, lava tus pies, hijo, porque la palabra tuya ha quedado sembrada en el corazón y con eso te haces limpio también. Sin embargo, aun con todo eso, tu transitar día con día tendrá que ser precisamente lavándote los pies en la presencia de tu Señor.
y aún mejor, que Él pueda lavarte los pies del agobio que sufres de la vida. Así es que nuestro transitar en esta vida es efímero, es corto, es pequeño, es limitado. Y de todas maneras vamos a tener que seguir caminando. ¿Sabe? Yo me puse a pensar un poco acerca precisamente de los pies. Los pies son los que nos sostienen. Con los pies muchas veces tocamos si está frío o caliente el agua. Los pies se exponen al camino en que nosotros andamos. Pero ¿cuántos de nosotros al terminar el día enjuaga sus pies y les echa un poquito de crema, les da un poquito de masaje? Qué bueno que lo hiciéramos así, porque es necesario, no solamente para tener un momento de descanso, sino también para conservarlos en buenas condiciones físicamente. Y a veces los pies son las cosas a las que menos les atendemos. Si nos peinamos muy bonito, si nos lavamos los pies, los dientecitos, si nos echamos el rímel o el labial, las mujeres por supuesto, si nos queremos ver al espejo, cómo se nos ciñe el cinturón. Pero como los pies es lo último que nos quitamos las cosas, pues por allá botamos los zapatos, nos quitamos las calcetas. Si acaso movemos un poco los pies y descansamos, pero no les ponemos la atención que deberían de tener. Y ¿sabe qué? Los pies son lo que nos sostiene. Pero no estoy hablando necesariamente de una parte física, sino de aquella parte que debe ser atendida. Esa paz y ese reposo que Dios necesita que nosotros tengamos con Él. Algo curioso estuvo pasando en esta semana. Y precisamente yo decía, bueno, pues yo vengo muy cansado, me quito los zapatos, las calcetas, me siento un poquito en el reposet. Pero en una de esas me senté en una silla, me quité los zapatos, las calcetas y me empecé a sobar los pies. Y vi que como todos tengo 5 dedos. Pero ya mis pies necesitan un poquito más de atención. Por el esfuerzo físico, por los años que pasan. Pero cuando estuve sobando mis pies, algo curioso pasó, porque empecé a hablar con el Señor de las cosas que había pasado durante ese día. Y usted se puede imaginar la escena, a lo mejor aquí con una silla y yo con el pie así y sobándome el pie y platicando con Dios, decirle, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay estas situaciones? Y en mi loca manera de pensar, ya cuando terminé de masajearme los pies, sentí alivio y descanso. Ciertamente quizá por el masaje que me había hecho, por la atención que le puse a mis pies, pero más aún pienso yo, porque la presencia de Dios estaba conmigo, porque me tomé ese tiempo de reposo y de descanso, de suavizar mis pies, de aligerar mi carga, de poder sentir su presencia, de poder platicar con Él. Deja que Cristo lave tus pies para que tú también puedas lavar los de otros. Los discípulos no lo sabían quizá, pero cuando Jesucristo estaba lavando los pies de sus discípulos, les estaba dando paz, les estaba dando consuelo de lo que iba a venir cuando Él fuera crucificado. Les estaba dando aliento, les estaba diciendo que hay un momento de comunión entre ellos, si ellos así lo permitieran.
Por eso Pedro no entendía por qué, Señor, tú nos lavas los pies, por qué nos estás dando consuelo, por qué tu gloria, tu magnificencia está aquí en nuestro estrado. Ya después lo iba a entender. Acompáñeme en el versículo 14 al 17. Después de que Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, les llamó y les dijo, en el capítulo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Me has reconocido. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ese es el mensaje, o una porción del mensaje del día de hoy. Dios no nos consuela solamente para consolar nuestro corazón. Dios no nos ayuda solamente para salir de las situaciones, sino que como su palabra lo dice, es para que también otros, a través del amor de Dios grandioso que pone en nuestras manos y en nuestro ser, lavemos los pies de otros. ¿Y cómo podemos preguntarnos, pero cómo vamos a lavar los pies de otros? Cuando caminas con el amigo en sus problemas, cuando estás allí, cuando te necesitan, cuando sufres por los de tu familia, por tus hijos. Por aquella atención que le das al hermano, por aquella palabra que das a otro. En esta semana había una persona que me pidió ir a ver a su paciente. Tiene una fractura en el tobillo y tiene 6 meses que no camina. Imagínate tú, si un día no puedes caminar, imagínate 6 meses. 6 meses de estar a expensas de lo que otros te puedan dar, de lo que otros te ayuden, de lo que otros te alimenten. Y fui y pues sí, la herida está pues todavía no sana todavía de manera adecuada. Y eso que lo operaron en febrero. Y le dije, bueno, pues mire, vamos a hacer esto, esto y esto, el vendaje, otra vez una férula, no sé. Y le digo, ¿y sabe qué le dije? Digo, fui a verlo el martes. Y le digo, bueno, y aparte usted es diabético, ¿no? Pues sí, bueno, pues vamos a ver. Porque su hermana me había dicho que lo fuera a ver, por favor. Le digo, sí, voy. Voy el martes y ya platicando con él, el viernes fui a visitarlo de nuevo. Pero ¿cuál era el propósito real? No, sí, atenderlo, verlo, ver cómo está su azúcar y todo. Pero de alguna manera, lavarle los pies. Cuando me vio llegar, pensó que, como muchas veces ha pasado en otras situaciones, en otros lugares, pues no llegan los médicos, ¿verdad? Pero yo llegué y me encontré en el camino a su hermana y me dijo, ¿ya va para allá? Le digo, sí, pues yo les dije temprano y temprano es temprano. Vaya a verlo, dice. Yo no puedo, pero vaya usted a verlo. Claro que voy. Ni mi mojada de la camiseta con tanto calor que estaba haciendo. Y cuando fui a entrar, entré, lo vi, lo revisé, todo bien, bueno, su azúcar controlada, qué bueno. Y me senté un momento junto de él y hice algo que casi no hago. Digo, vamos a platicar, a ver, ¿y qué le pasó? Y esto, y su esposa, y sus hijos. Y cuando empezamos a tocar esos temas, sus ojos empezaron a cambiar de color. Empezaron a sentir un brillo. Se querían asomar algunas lágrimas. ¿Sabe por qué? No solamente el pesar físico de su situación,
de su enfermedad, de su fractura. 6 meses postrado en una cama sin hacer lo que él hacía, sin subirse a los andamios, sin ir al rancho, porque andamios no, sin hacer las cosas que hace un vaquero, porque él decía que eso se dedica. Eso es lavar los pies del prójimo. Eso es tener misericordia de Dios, de lo que Dios nos pone en el corazón. Y ¿sabe qué? Más que revisarlo, más que darle una indicación, es empezar a sentir el alivio de su alma de que alguien lo viene a visitar. Porque aunque no lo dijo, se vislumbró que sus hijos y su esposa pues quizá no lo visitan muy seguido, ¿verdad? Porque está a cargo de su hermana. Hay que vivir las situaciones que Dios nos permita vivir. No para hacernos sufrir, sino para darnos cuenta de la situación en la que otras personas viven en la oscuridad. ¿Y sabe qué fue lo mejor de todo? Me dio chance de orar por él. Y es una semilla que va a quedar sembrada y que en su momento seguramente dará fruto, porque hay que pensar así, que las situaciones que hacemos en nombre del Señor y con la misericordia que Él tienen que dar fruto, porque Dios es un Dios poderoso. No es voy a ver si pasa, en su momento tendrá que darlo, porque no solamente lo prometió, sino está escrito. Mantenerte erguido, parado, duele. ¿Cómo se sienta usted cuando está en un escritorio o en la escuela? Mi esposa frecuentemente me dice: no agaches la cabeza, no agaches la cabeza, levántate. Y lo mismo que me decía mi mamá cuando yo de joven. Si usted se sienta bien, la manera correcta de sentarse es poner los omóplatos, las paletas hacia atrás, levantar los hombros, un poquito la pompa y mantenerse erguido. Y sabe, eso cuesta trabajo y es molesto y duele, pero es la posición que Dios solicita que usted tenga ante las circunstancias de la vida. No estar todo así o así o cómodo. Mantenerse erguido le va a proporcionar una fuerza que usted no va a ver, porque sus músculos de la espalda, del tronco, de los brazos, de los hombros, del cuello se activan, se mantienen en constante, en buen tono, tienen una buena contracción. Cuando nosotros estamos así, dejamos caer la panza, bueno, eso ya es otra cosa. Pero hasta problemas de columna vamos a tener si no tenemos una buena postura. Y no digamos de los zapatos que utilizamos, que queremos utilizar los más cómodos. A otros ni siquiera les gustan las plantillas, pero hay que ponérselas. Y le voy a platicar algo en esto, como un ejemplo. Yo nací con el pie plano. Mi postura hubiera quedado así si mi mamá no hubiera puesto atención. ¿Y sabe qué hizo desde chiquito? Plantillas. Odiaba las plantillas porque me lastimaban, me molestaban. Y luego plantillas, zapato ortopédico, que parece un astronauta con eso. Y mis amigos se burlaban de mí porque pues parecía que traía tabiques en los pies. Y mantener la postura erguida. Cuando nosotros ponemos atención de las cosas tan sencillas como pueden ser esas, tan fáciles, podemos corregir muchas cosas. Cuando estamos atentos a las situaciones que vivimos y disponemos el corazón para modificarlas, porque lo que le faltaba a Pedro era tantito más. No solamente era entender adecuadamente lo que Cristo estaba haciendo, sino además transformar su corazón y poder él lavar los pies de otros. Acompáñeme ahí
en Juan 13, del 34 al 35. El amor que Jesucristo evidenció a través de haberle lavado sus pies a sus discípulos se puede ver en este versículo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo le agregaría un poco, no agregaría, sino dice ahí: como yo os he amado, no como ustedes creen que se aman, no como crees que es correcto, no como crees que es suficiente, sino como lo que yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ama, pero ama no con tu corazón, sino con el corazón de Cristo, sino corazón de aquel que le lavó los pies a sus discípulos como una muestra de amor hacia ellos. Romanos 16, acompáñeme en ese libro de Romanos, por favor. Capítulo 16, versículo 19. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro: no entrarás, no estarás conmigo si tú no dejas que yo te lave los pies. No estarás conmigo si no tomas este ejemplo para lo que resta de tu vida hacer en esta tierra. No estarás conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? No solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pedro tuvo que ser obediente. Y en este capítulo 16 de Romanos, versículo 19 dice ahí: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. La obediencia de amarnos los unos a los otros, no con el amor de cada uno de nosotros pueda dar, sino con el amor de Cristo. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando nosotros somos entendidos, aceptamos la palabra, creemos en ella y la hacemos, viene la promesa en el siguiente versículo que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esos pies cansados, esos pies agrietados, esos pies maltrechos por el camino, esos mismos pies que Cristo restauró a sus discípulos por medio del amor, son los mismos pies en los que Satanás estará debajo de nosotros. Esos pies que quizá no tengamos mucha atención en ellos, pero cuando el agobio de la vida nos absorbe, nos llena, y lo único que queremos es llegar a casa y descansar y que nadie nos hable y que nadie nos moleste, y lo único que queremos es encerrarnos en nuestro cuarto y no saber nada de nada, es ahí cuando entonces necesitamos despojarnos de todo el orgullo y de todo lo que nosotros somos y de nuestra autosuficiencia para darle oportunidad a nuestro Padre Celestial que nos enjuague con los pies. Porque en breve Satanás estará bajo nuestros pies, debe de estar bajo nuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Esos pies lastimados y restaurados por Dios son los mismos a los que en Satanás estarán debajo de él. Sin embargo, ayer platicaba con Daniela y le decía: cuando nosotros nos ponemos como Pedro, cerramos nuestro corazón a la palabra y al entendimiento. Dios no puede actuar en un corazón cerrado. Dios no puede actuar en un corazón cerrado
ni para restaurar, ni para transformar. Un corazón cerrado que dice no necesito. Un corazón cerrado, yo soy suficiente. Un corazón cerrado a veces también es decir, Dios me ama y aquí esperaré su milagro. Porque no entendemos que los pies precisamente son para que nosotros caminemos y andemos como Dios nos ha mostrado. Dios no puede actuar en un corazón cerrado. Y muchos de nosotros hemos necesitado restauración. Otros quizá todavía necesitamos seguirnos transformando. Pero mientras tengamos un corazón cerrado, como en ese momento Pedro lo tuvo, Dios no podrá actuar en nuestra vida. Y nuestros pies tendrán que seguir caminando, pero ahora la grieta será más profunda, el dolor será más intenso. Y llegará un punto en el que ya no podremos avanzar, porque ya nuestros pies no nos darán, porque también están cansados, porque ya están limitados. El límite que nosotros mismos a veces lo hemos podido poner. Dios nos dio la autoridad para poderlo hacer. Acompáñeme por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 13. Ahí dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca. ¿A cuál de ellos? Preguntaba. A ninguno, porque le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? A nadie, a ninguno. Y refiriéndose a los ángeles dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es a nuestro servicio, es decir, que nosotros somos privilegiados, porque Dios nos ha dado el poder de poder sanar, no solamente de que Él a través de su poder sane nuestras heridas y nuestras carencias, sino ayudar a otros también a hacerlo. Toda expresión de amor tiene su propósito. Todas las cosas buenas que Dios nos ha dado se reflejan en las cosas que hablamos y que decimos. Acompáñeme ahí y le voy a dar un ejemplo de eso en Hechos versículo 26, Hechos 26. Versículo 19. Versículo 16, Hechos 26, 16 al 19. ¿Por qué necesitamos ser lavados nuestros pies? Dice en el versículo: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso necesitamos levantarnos después de que Dios nos ha lavado nuestros pies. Para todo esto, para abrir los ojos, para compartir el evangelio, para hacer bendición a otras personas.
Por eso sigo diciendo, toda expresión de amor tiene su propósito. Muchas veces la adversidad es la prueba que nosotros debemos transitar, debemos recorrer, debemos caminar. Le voy a hablar un poquito acerca de los corredores tarahumaras o los kenianos. Esa cultura es una cultura que por mucho tiempo, gran parte de esa cultura fue aislada, vivían solamente entre ellos, tomaron las costumbres que ellos tienen y muchos de ellos por carencia, después también por cultura o por costumbre, caminaban descalzos. De hecho, hay competidores que son tarahumaras que han ganado, los kenianos no se diga, corren descalzos. Pero ¿sabe qué? La vida de esas personas no ha sido fácil, porque vivieron en la sierra, porque no tenían servicios, porque no tenían dinero, porque la sociedad los segregó. Pero ellos siguieron caminando. Pero ¿sabe cuál es la cosa aquí? Que en su caminar físico sus pies tuvieron que protegerse y se hicieron callos, se modificó su esqueleto, todo para seguir transitando en ese camino que les tocó caminar. Y si nosotros investigamos un poquito de la cultura tarahumara, no son personas fáciles ni sencillas de convencer. Es gente dura, porque no solamente ha vivido carencias, sino ha habido guerras, conflictos, despojos y situaciones. Y aun con todo eso, son grandes atletas, porque se entrenan en la sierra, en las montañas. Han vivido una vida difícil y han tenido que adaptarse a la situación que ellos tienen. Y aún para que se modifique su esqueleto tuvo que haber pasado tiempo. Y cuando empezaron a ganar carreras llamaron la atención de todo el mundo. ¿Cómo estos que no traen zapatillas profesionales pueden ganar? Y vinieron algunos y quisieron ver cuál era la técnica, cómo es que corrían. Y pues ya veían que se tenían que ir a la sierra, que caminaban descalzos, todo. Y algunos de ellos utilizaban guaraches. Y probaron los atletas los guaraches y simplemente no pudieron. Y mejor se retiraron. Pero le voy a decir una cosa con esto. ¿A qué voy con esto? Ese grupo tarahumara vivió cosas difíciles. Son gente dura, reacia. Sin embargo, aún ellos necesitan un descanso. La dureza de nuestro corazón no quiere decir que no necesitemos de un descanso. Las situaciones por las que hayamos pasado, los golpes que la vida nos haya dado, las pérdidas que hayamos tenido, quizá nos hayan podido endurecer el corazón un poco. Pero no por tener un corazón así, no necesitamos que nos laven los pies. Necesitamos de un descanso. La situación de otros atletas que llegaron, que tuvieron todo, que entrenaban desde niños, que han recibido la mejor alimentación, de nada ha servido, porque no encontraron lo que deseaban, no encontraron cómo ser como ellos. Y por eso dejaron, por eso regresaron. Cada uno de nosotros ha vivido una vida diferente. Y muchas veces entre cada uno de nosotros nos comparamos qué clase de vida hemos tenido. Pero sabe que eso no es lo importante. Lo importante es qué clase de vida tenemos a partir de que Jesucristo lavó nuestros pies. Eso es lo importante. Lo importante no es lo que hicimos o que lo dejamos de hacer.
sino ahora con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos ahora a hacer. A limar nuestras asperezas, a dejarnos consentir, a recibir el reposo de que Dios nos da. Porque aunque tu corazón esté duro y crees que seas autosuficiente y tengas todo bajo control, no quiere decir que no necesites descanso y reposo. No quiere decir que estás bien necesariamente. Porque el corazón de este grupo, la forma en que ellos tenían libertad era a través del ejercicio, del correr, de transitar. A través de la montaña, a través de las piedras, a través de las heridas, de la sangre, de los callos, de una manera diferente de vivir. Y muchas veces tenemos que analizar precisamente nuestra manera de vivir, la forma en que hacemos las cosas, el amor que Dios nos haya dado. Tú vas a honrar a tu Padre con el amor a otros. Tú honras a tu Señor cuando amas a otros, cuando les lavas los pies. Honras al Padre, porque eso fue lo que vino a enseñarnos. Honras el sacrificio que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo. A veces las situaciones de la vida nos golpean. Pues sí. A veces no queremos ser consolados porque nos refugiamos en nuestro propio dolor, porque creemos que nadie tiene algo para nosotros. Y eso no es verdad. Porque el consuelo que puedes recibir de otra persona es el consuelo que Dios tiene en ese momento para ti. Recíbelo. Recíbelo como así lo recibieron sus discípulos. Recibe ese enjuague de tu corazón para que puedas transformarlo. Hay una palabra que yo le decía a una de mis hijas: ¿sabes cuál es una palabra clave en esta vida? Clave. El servicio. Es clave en la vida de cualquiera que crea en Dios. Es el servicio, el sacrificio, la ordenanza. Es cierto que hemos sufrido cosas, pero la palabra de Dios dice que la batalla desde antes Él nos las ha dado. La palabra de Dios dice que nadie va a poner, que Él no va a poner nada en nuestra vida que no podamos resistir, mientras estemos tomados de su manto y esperando su venida. Tenemos que seguir caminando. Sería bueno. Ayer ya no hubo oportunidad, pero Lucy se empezó a quejar de un dolor en los pies. Y yo dije, creo que es buena oportunidad. Y puse el agua a calentar, puse la cubetita. Y cuando me dirigí hacia ella, una de mis hijas llamó y me dijo: papá, ven por mí. Y ya no se pudo. Tenemos que acabar el paso que hemos dado, porque no termina ahí. De nada sirve nuestra intención cuando queda en la orilla de los que apenas vamos a ir a visitar. De nada sirve el querer, sino el hacer, conforme lo que Dios haya puesto en la vida de cada uno y en nuestro corazón. Digo, y también ya para ir terminando, hay un versículo último que les quiero leer. En Lucas 7. Y con esto vamos a ir terminando.
versículo 37. ¿Recuerdas este pasaje? Lo puedes leer, es algo extenso, pero solamente voy a leer lo más esencial. Lucas capítulo 7, versículo 37, cuando Jesús fue a comer con uno de los fariseos, dice ahí: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este Jesús, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Sabes, a Jesucristo no le importa que seas pecador. A Jesucristo no le importa. A Jesucristo lo que importa es que viertas tus lágrimas en Él y le reconozcas como tu Señor, como esta mujer lo reconoció. El poderío y la magnitud y la magnificencia de nuestro Padre. En el 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo: sí, maestro, dígame. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Sin embargo, a los 2 los perdonó. Y respondió Simón, y dijo Jesús: dime, Simón, ¿a cuál de los 2 le perdonó más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón: pienso a aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. ¿Qué tanto te ha perdonado Dios en este día, en esta semana, en los años que llevas de conocerle, o aún en los que no le conocías? ¿Cuánto Dios te ha perdonado? No dudes del poder de Dios. No vengan a ti las cosas pasadas que hayas tenido o por las que hayas padecido, porque esas ya fueron lavadas con la sangre de Cristo en la cruz. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Y dirigiéndose a él le dijo: entré a tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Tampoco me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, a la que tú llamas pecadora, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y quédate con esto: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Cuando permites que Jesucristo te lave los pies, cuando derramas tu corazón con lágrimas, cuando no puedes más, porque es la única manera de poderse deshacer del agobio que en esta vida hemos tenido. A nombre de mi familia y de la familia Cetina, les agradecemos a todos. Por todas las oraciones y las peticiones que ustedes hicieron. Y así como Cristo, ustedes también enjuagaron nuestros pies. Ahora hay que salir a enjuagar a otros pies. No necesitamos quedarnos aquí.
Hay que salir a enjuagar otros pies. Hay que salir a poner el hombro en aquellas lágrimas que hacen falta derramar. Así que prepara tu lebrillo y lleva tu agua contigo. Y el poder del Espíritu de Dios esté en ti con esas manos que ha puesto en ti, porque Cristo lo hizo, porque Cristo sabía todas las cosas que Dios le había dado para eso. Saca tu lebrillo, lleva tu agua y tu toalla también, porque Cristo está esperando que salgas a lavar los pies de otros, como Él lo ha hecho contigo. Porque no es casualidad que estés aquí, porque has reconocido que necesitas de la palabra, porque lo necesitas a Él. Deja a un lado tu orgullo, la soberbia, eso no vale nada. Todos tenemos algo de eso, pero también tenemos manos para enjuagar los pies de otros que también necesitan. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú necesitas que Jesucristo lave tus pies, extiende tus manos y solicítaselo a Él. Si necesitas el poder de su amor y de su misericordia para lavar los pies de otro, solicítaselo a Él. Porque Jesucristo tenía la certeza de todas las cosas que Él tenía habían sido dadas por el Padre. Pero ahora que iba a ser crucificado, sabía de dónde venía y a dónde iba, y cuál era la misión que le había otorgado. Esa es la misión que en esta mañana Dios te está solicitando a cada uno de nosotros. Lleva tu agua y tu lebrillo y tu toalla, y junto con eso el corazón dispuesto que Cristo tuvo para ti. Señor bendito, en esta mañana estamos aquí, Señor, tu iglesia. Estamos aquí solicitándote, Señor, ese corazón tuyo que derramaste en tus discípulos cuando tú les enjuagaste sus pies, cuando tú les lavaste tus pies en sus pies. Hoy, Señor, estamos aquí con las manos extendidas, Padre, solicitando esa unción de tu Espíritu, Padre, para poder enjuagar los pies de otros que también necesitan ser atendidos, ser lavados, llevando la esperanza que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros. Porque alguien más también lavó nuestros pies, Señor, y oró por nosotros y ha estado con nosotros, Señor. Hoy, bendito Padre, yo te pido que a cada uno de ellos que necesita, Padre, todos necesitamos, Señor, pero aún dentro, Señor, hay gente que duda, hay gente que no lo quiere, o hay gente que quizás no lo cree. Yo te pido, Señor, por ellos también, para que puedan ver, Señor, que tú has estado con ellos en todos los momentos de su vida, y aún en las peores circunstancias te puedan reconocer como su único Dios Salvador. Señor, ayúdanos y dirígenos a donde hay que lavar los pies de otros, Padre, y conforme a tu gracia y misericordia tú estés en nosotros y tu palabra sea hecha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
nuestro Dios.